¿Sabes por qué te conviene vender este producto y por qué es tan rentable? Hoy te voy a decir por qué y además te voy a compartir esta receta que es fácil, rápida y económica y se prepara con ingredientes muy básicos. Anótate estos ingredientes que te voy a dejar aquí en la pantalla o también puedes hacer una captura. Como ves, son muy poquitos ingredientes para la masa y esa es la primera razón por la que este producto es muy rentable y lo debes de estar incluyendo ya en tus postres para vender. Además, lo puedes hacer a mano, no necesitas tener una batidora, pero yo voy a usar una batidora manual para agilizar el proceso. Para hacer la masa necesitamos harina de trigo común de todo uso, la voy a poner aquí en el tazón. Y si quieres esto lo puedes hacer también sobre tu mesa. Aquí tengo manteca vegetal y también la voy a poner aquí junto con la harina y la vamos a empezar a integrar con la batidora. La verdad es que este paso se puede hacer a mano, pero si lo haces con batidora sí te ahorra unos minutillos. Ahora voy a agregar aquí azúcar. Esta receta lleva azúcar porque vamos a hacer unas empanadas dulces y la verdad es que hay millones de recetas de empanadas y esa es otra razón por la que esta es una receta muy rentable porque se adapta a todos los gustos, las puedes hacer saladas, las puedes hacer fritas, al horno, o sea, tiene mil variaciones y esta característica que tiene esta receta es que la vamos a hacer, ya sé que te va a sorprender, pero vamos a usar refresco de cola. Yo estoy usando Coca-Cola, usa la marca que sea y hace algunos años tomé un curso donde me enseñaron diferentes variedades de empanadas. Aquí te pongo una foto de mis primeras empanadas hace como 10 años y esta receta así va, o sea, esta receta va con el refresco, trata de no variarla, después te enseñaré algunas otras recetas. Entonces vamos a empezar agregando de poquita cantidad de Coca-Cola a la masa y empezamos a integrarla poco a poco. Y según la vaya absorbiendo vamos a agregar más. Cuando ya te cueste mucho trabajo seguir amasando, vas a empezar a hacerlo a mano. Si tú lo estabas haciendo a mano, este proceso aproximadamente te tomará unos 10 minutos y si lo estás haciendo con batidora, unos 3 minutos. Ya que la tengo en este punto, ahora sí la voy a poner sobre mi mesa muy limpia para amasarla. Y ya que la tienes así, que tu masa luce justo como esta y que te quedó así súper bonita, ahora la vamos a dejar reposando por 15 minutos. Y mientras la masa reposa, ahora vamos a preparar los rellenos y esta es la tercera razón por la que este producto es tan rentable, porque las empanadas se adaptan al gusto del cliente, pero también se adaptan a tu negocio, porque puedes elegir el relleno que más te guste, pero además vas a elegir el relleno que más te convenga. Por ejemplo, si encuentras una promoción de dulce de leche, en ese momento puedes aprovechar para comprar dulce de leche y ofrecer empanadas de dulce de leche. Por eso es tan importante que controles bien todos tus costos, porque de esa forma vas a saber qué ingrediente te conviene más y en qué momento o en qué temporada debes usarlo. En esta ocasión yo te presento 3 propuestas de sabor, pero tú puedes usar los sabores que a ti más te gusten. Y te voy a dar un tip para que no se te vaya a deshacer el relleno en tus empanadas. Yo estoy usando dulce de leche, mermelada de zarzamora y mermelada de fresa. Si estás usando relleno de mermelada, agrégales un poco de fécula de maíz. Esto hará que se espese la mezcla y que te quede la mermelada mucho más consistente. Más o menos es media cucharadita por cada 100 gramos de mermelada. Y si estás usando dulce de leche, a este le vamos a agregar una yema de huevo. Yo estoy usando dulce de leche de Nestlé y en esta ocasión, como es muy poquito, le voy a agregar la yema de este mini huevito, pero más o menos por una lata de dulce de leche de la Nestlé se le agrega una yema de huevo mediano. Y a mí se me rompió, pero de hecho está mejor porque ocupo muy poquito ya que estoy haciendo menos cantidad.
Y de verdad no te preocupes, este es un truco súper viejo que usan todas las personas que venden empanadas. No vas a ver a huevo, lo único que estamos haciendo es que también la yema pues es grasa y le va a ayudar a que tenga mucho mejor consistencia. Y ya que tenemos los rellenos listos, ahora vamos a extender la masa. Y para eso te recomiendo que te compres, la verdad te recomiendo mucho este tipo de rodillos. Este es un rodillo nivelador, se le puede cambiar así estos discos, por ejemplo este viene así de 4 milímetros, de 6 milímetros y yo estoy usando ahorita una medida de 2 milímetros y eso te va a ayudar para que el horneado siempre sea uniforme, vas a poder calcular exactamente en tu horno cuánto tiempo duró y en qué temperatura lo estás horneando. Y 2, para que tu cliente siempre reciba el mismo producto, porque pues no está guay que de repente un día está muy gruesa la masa y otro día está muy finita y entonces así garantizas que siempre te van a quedar igual. Al final te voy a decir cuántas empanadas me salieron con este grosor y con esta cantidad de masa. Voy a dividir la masa para que sea más fácil y la voy a empezar a extender. Y listo, ahora voy a ir haciendo los cortes de cada empanada con un aro como este. Este mide 9 centímetros. Otra opción que tienes es que vayas pesando tu masa y la divides en pequeñas bolitas y las puedes ir aplanando. También venden unas maquinitas para hacer empanadas, pero este yo creo que es el método que a mí se me facilita más. Empecé haciendo unas con este aro de 9 centímetros, pero este es para empanadas pequeñitas. El resto de mis empanadas las hice con este otro de 10 centímetros y ahora voy a usar este aro de 12 centímetros. Para rellenar pones muy poquita cantidad, o sea, no súper poquita, pero que no se vaya a desbordar. Esta es la forma más fácil para cerrarlas. Primero haces un poco de presión en la orilla y después vas a hacer presión, pero ahora con un tenedor por toda la orilla de la empanada de esta forma. Esta es otra opción para cerrar la empanada y es igual, primero haciendo un poco de presión por la orilla y después vas haciendo este doblez. Tomas la orilla de masa, presionas y doblas de esta forma hasta cerrar toda la empanada. También hice algunas de jamón con queso manchego y para cerrarlas usé la punta de un cuchillo. Estas las puedes poner juntas porque no se van a expandir y te recomiendo que hagas diferentes cierres, o sea, para cada relleno y así tú las vas a identificar más fácil. Y del huevo que usé la yema, el resto no se va a desperdiciar. Yo le agregué aquí una cucharada de leche y simplemente lo voy a batir para barnizar las empanadas. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque quedan más doraditas. Y ahora ya las vamos a llevar a hornear, un horno precalentado a 180 grados centígrados. Y esto también depende del grosor y del tamaño que las hayas hecho, pero el tiempo aproximado es entre 20 y 35 minutos. Pero igual que con las galletas, te recomiendo que hagas la prueba con un par de empanadas y verifiques el tiempo que tarda exactamente en tu horno. Ahorita te voy a mostrar 3 opciones de cómo empaquetarlas, pero tienes que dejarlas que se enfríen primero. Y esto es bien importante, yo sé que es un poco difícil porque ya te quieres comer una, pero tienes que dejar que se enfríen. Y mira, te voy a mostrar, primero voy a mandar un saludo especial para todos los miembros de mi canal. Muchas gracias por su apoyo, aquí les pongo sus nombres. Y recuerda, si eres miembro, puedes usar los emojis especiales aquí en los comentarios. Y también hay una sección que se llama membresía, ahí hago publicaciones especiales
especiales para los miembros y también ahí les pongo la receta escrita. Ok, mira, ahora te quiero mostrar que, por ejemplo, esta empanada se abrió un poco, sin embargo, el relleno no se derramó. O sea, sí se abrió porque no estaba, yo creo, bien cerrada, pero ese truco de ponerle el relleno así con la fécula de maíz te va a ayudar para que no se derrame. Y si no te convence mucho y si tú ya te vas a dedicar a hacer empanadas para vender, quiero decirte que hay productos especiales, o sea, hay mermeladas horneables, también hay dulce de leche horneable y los venden en tiendas donde venden cosas para repostería o tiendas de materias primas. Pero si no encuentras esos productos especiales o los quieres hacer así en plan casero, ese deli tip que te di te va a ayudar para que no se derrame. Y ahora te voy a mostrar las opciones que tienes para empaquetarlas para vender. Por ejemplo, si lo vas a hacer de forma individual, si las vas a vender de forma individual, lo más común es que uses este tipo de bolsitas que son de celofán. Y si no tienes etiquetas, puedes ponerle un pedacito de cintas de estas que encuentras en las papelerías, también en tiendas como de esas de chinos, y ya traen un diseño así como genérico muy bonito. Otra opción que has visto que te doy en todos los videos son este tipo de etiquetas que también encuentras en papelerías muy grandes o en tiendas de diseño o en tiendas de chinos, y son estas etiquetas. Por ejemplo, estas son genéricas, dicen gracias, pero tienes la opción de personalizarlas con algún diseñador y te le pueden poner tu logo. Entonces ya solamente vas a meter la empanada dentro de la bolsita y le pones tu etiqueta y listo. Y otra opción, si vas a vender, por ejemplo, empanadas pequeñitas de media docena o algo así, te recomiendo que uses bolsitas como estas. Estas son especiales porque contienen la grasa, son de este material como cartón y tienen esta ventana. Si las haces de 9 o 10 centímetros salen 37 empanadas y si las haces de 12 centímetros salen 24 empanadas aproximadamente. Y una de las opciones que más me gusta, y esta es cuando ya empiezas a hacer pedidos y estoy seguro que te van a empezar a encargar porque están buenísimas estas empanadas, es usar este tipo de caja para pizza. Esta te la mostré cuando hicimos la receta de brownies. Si no has visto ese video, te lo voy a poner por aquí. Es una receta buenísima. Esta es una caja de 20 por 20 centímetros y yo solamente le puse así unos stickers para decorarla. Le pones debajo un papel que contenga la grasa como este que también ya te he mostrado. Te voy a dejar el link de donde puedes conseguirlo aquí abajo en la descripción, o simplemente ponerle papel de este que es para hornear. Y seguramente te vas a preguntar si esta masa te funciona con rellenos salados. Cuando a mí me enseñaron a hacer esta receta hicimos de mole, bueno, porque somos mexicanos, hicimos de mole, de champiñones con queso, de jamón con queso. De hecho, en esta ocasión hice algunas de jamón con queso y sí te funciona porque a pesar del azúcar que tiene la coca y del azúcar que le echamos adicional, es una masa neutra que no te va a quedar súper dulce. Si quieres puedes omitir la cucharada de azúcar y ponerle una cucharadita de sal, pero sí te funciona. Y la mayoría de las masas de empanadas tienen prácticamente 3 elementos, que es harina, grasa y también un líquido. En este caso la grasa es manteca, y hay otras recetas que se hacen con aceite, con mantequilla. Hay unas que son especiales para freír, estas son para hornear. Pero ya te estaré enseñando otras recetas si es que les gusta este video. A mí me gusta darte opciones para que te identifiques de la competencia, pero eso siempre va de acuerdo a tu personalidad. Aquí te voy a poner algunas fotos que me envían de personas que ya han hecho los postres, que les gusta esta serie de Gana Dinero Vendiendo Postres, y de hecho ya voy identificando incluso algunos logos. Si quieres enviarme tu foto, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, te las voy a poner por aquí. Y esto es bueno porque, o sea, quiere decir que la serie funciona y que les gusta, y también me gusta ver, o sea, cómo cada quien va poniéndole un poquito de su personalidad en el empaque, y de esta forma pues te vas identificando de tu competencia. Pero independientemente del empaque, de la presentación que tú elijas, recuerda que siempre tienes que incluir el precio de las bolsitas o de lo que hayas elegido para empaquetar en tus costos. Y si todavía no sabes calcular el precio de tus postres, de tus pasteles, aquí abajo en la descripción te voy a dejar un video donde te doy algunas ideas o algunos tips que tienes que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tu trabajo. Si mi contenido te gusta, te ayuda o te ha aportado alguna idea, te pido por favor que me ayudes compartiéndolo, y si te gustan mis videos también puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publico un nuevo video. Si te gustó este video no olvides darle like, y aquí te dejo este otro para que lo revises. Yo soy Elena y te veo en el próximo video. Bye.